Muy buenos días, bienvenidos al programa de Consultorio Médico Ríos, a través de la Franja Médica por Palenque TV. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos han escrito vía WhatsApp. También indicarles que nos tienen en sus pantallas a través de la señal abierta de Palenque TV, Access, Entel, Tigo, Cotel y el satélite Tupac. Entonces nos pueden buscar a través de esos cables. De todas maneras, yo quiero hacer una invitación muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento a una consulta gratuita en los consultorios médicos Ríos. Lo digo al principio porque muchas veces están pendientes de esa situación y dirán, ¿cuánto me cuesta una consulta? ¿Cuánto me cuesta una evaluación? Nosotros en los consultorios médicos Ríos nos dedicamos exclusivamente a lo que es el tratamiento de las varices y de las úlceras varicosas. Así que tómelo en cuenta que tal vez el detalle le ha de servir para algún familiar, para algún amigo, para un ser querido que esté sufriendo de problemas de varices. Dicho esto, pues nos vamos exactamente a ver qué es lo que pasa con el problema de las varices. ¿Qué son las varices? Las personas se preguntan y dicen, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? No es nada más que un problema de mala circulación que aparece entre el tobillo y la rodilla. Las venas ya son insuficientes, es decir, ya no llevan la sangre que deberían llevar. Por eso es que la persona empieza a sentir adormecimiento, empieza a sentir calambres, empieza a sentir escozor, ardor, dolor en las piernas. E inclusive el mismo familiar se preocupa y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tus piernas están así? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya visitaste a un médico? ¿O por qué tu pie se está oscureciendo de esa forma como vemos en las imágenes de apoyo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con tu pie? ¿Por qué esas manchas están apareciendo? Eso no es normal. Nosotros conocemos nuestro cuerpo, entonces tenemos que detectar. Y también es algo muy interesante, nuestro cuerpo nos está avisando, ¿no? ¿Dónde está fallando? Si nos la cabeza, si tenemos un dolor de espalda, dolor de mano, o en este caso, fíjense esas imágenes de las famosas úlceras varicosas. Imágenes que realmente son impresionantes, pero que lamentablemente hay gente que sufre de este tipo de problemas. Pero nosotros en los consultorios médicos Ríos lo tratamos esto sin cirugía, sin reposo, sin internación, cuál es la premisa de nuestra atención. Las personas que están viendo el programa a veces se identifican o algún familiar se identifica con este tipo de problemas, donde realmente se oscurece la piel, las venas van brotando y no está circulando correctamente la sangre. Y déjenme decirlo, no existe un tratamiento milagroso. Lo que se debe hacer con estas venas dañadas es eliminarlas del cuerpo. No existe otra forma de tratar las venas que no sea eliminándolas. Y nosotros la eliminamos sin cirugía, sin reposo, sin internación, con la técnica llamada escleroterapia, que consiste en inyectar un medicamento directamente en las venas que están insuficientes, es decir, que ya no funcionan, ¿no es cierto? Vamos a eliminarlas a través de un proceso de esclerosis, que significa endurecer la vena. Con las imágenes que están viendo en su pantalla, muchas veces dicen, ¿qué va a pasar con mi vena? Esto es lo que sucede. Inyectamos el medicamento en la vena se ha de secar por dentro, y se ha de reabsorber con el tiempo. Es lo mismo que hacemos con la famosa cirugía. En la cirugía lo que se hace es prácticamente eliminar, ¿no es cierto?, la vena dañada. Y en el caso de la escleroterapia lo hacemos a través de inyecciones. Estas inyecciones que pos haber colocado, hacemos el tratamiento de la elastocompresión, que es así como se llama, pero simplemente es hacer un vendaje bastante adecuado y también
nosotros lo que ofrecemos es el uso de medias para varices, y la elastocompresión realmente nos ayuda bastante. Pues en el programa también les vamos a enseñar a las personas cómo vendarse, cómo cuidarse, qué tipo de medias podrían utilizar, porque también son preguntas muy frecuentes realmente. Hay gente que dice, ¿por qué mi pie está tan oscuro? ¿Por qué se está oscureciendo? Hasta pueden llegar a pensar que es un problema de cáncer. Uno se alarma y dice, tal vez te está pasando un problema de cáncer. No, no es eso, sino simplemente en el caso del diagnóstico para las úlceras varicosas o un problema de mala circulación, es que las venas dañadas, ¿no es cierto?, están produciendo todo esto. Por eso es importante eliminar la vena, por eso es importante hacer un diagnóstico, ¿no?, a tiempo. En los consultorios médicos Ríos, nosotros les esperamos con la consulta completamente gratuita. Algunas veces se preguntan, ¿pero por qué ofrecen la consulta gratuita? ¿Qué es lo que sucede? No, es simplemente que nosotros queremos que usted se informe. El hecho de que usted venga a la consulta, el hecho de que usted venga a una evaluación, ¿no es cierto?, no significa que nos va a hacer el tratamiento inmediatamente, sino que usted tiene que saber que si usted no se trata a tiempo sus venas, pueden acabar con estas famosas úlceras varicosas. Es así que la gente a veces se arrepiente y dice, si yo hubiese sabido antes que había un tratamiento para esto, que no necesita cirugía, no necesita reposo, no necesita internación, me hubiese hecho. Y también es así, las lamentaciones a veces son tarde, o ya el problema de las varices también aparece en la edad adulta, ¿no es cierto? O en la tercera edad o en el adulto mayor, también así es como se llama, y las personas tienen un alto riesgo anestésico, por eso es que se crean nuevas formas de tratar las venas evitando la cirugía, ¿no? La anestesia pues puede tener un alto riesgo, ¿no es cierto?, en el caso de que la persona pues tenga problemas cardíacos, tenga problemas respiratorios, y para eso se ha creado este tipo de tratamientos que realmente se los hace sin cirugía, sin reposo, sin internación. Muy bien. Dicho todo esto, nos vamos a un corte comercial y vamos a continuar más acerca del programa. Bueno, continuamos con el programa aquí en el Consultorio Médico Ríos. Y como es con un consultorio médico, les indicaba al principio del programa que nosotros vamos a tener siempre invitados. Y tengo el grato placer de estar con un médico que se dedica realmente a la atención de las personas. Es algo muy interesante, y les decía también que la información es algo muy importante. Muchas veces peregrinamos por alguien que nos atienda, muchas veces peregrinamos porque nuestro familiar está sufriendo. Lamentablemente eso pasa. La salud de nuestro país es un poco restringida muchas veces, lamentablemente hay que decirlo. Existe una huelga, existe un paro, ¿no es cierto? O más en esta época de pandemia con la cual seguimos luchando, no sabemos dónde acudir, no sabemos qué hacer, y bueno, para eso es este programa, para la información. Quiero dar la bienvenida al doctor Eduardo Quiroga Coronel. El doctor es médico familiar. Vamos a conocer un poco acerca de su trayectoria de mi invitado. Doctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ríos, y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, estamos aquí encantados de estar en su programa. Bien, doctor, me gustaría que nos dé un poquito acerca de su trayectoria, dónde estudió, qué hace, qué principalmente se dedica. Bueno, mi nombre es Eduardo Quiroga Coronel, como usted lo dijo, soy de Santa Cruz, nací allá. Bueno, tengo 40 años, he estudiado en Santa Cruz de la Sierra, en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Santa Cruz. He hecho la experiencia, ¿no es cierto?, a una atención muy especial, muy especial. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos que ir al consultorio. Pero ¿qué hace el doctor? El doctor va
a su casa. Fíjense qué importante que es esto. El doctor en casa. También sería muy interesante para un programa nuevo tener el doctor en casa. De hecho, hay libros que mucha gente investiga, lee y dice, hay un libro, por ejemplo, que dice El médico en casa. Pero es diferente que un médico de carne y hueso pues vaya a su domicilio. El doctor se dedica exclusivamente a eso. Cuéntenos, doctor, acerca de lo que es la medicina familiar. Bueno, el médico familiar o salud familiar, que son los sinónimos de dos, es una especialidad de la medicina que está dirigida a atender desde los bebés, desde los recién nacidos, hasta los ancianos. Inclusive, obviamente es bastante amplio, en el cual somos clínicos que nos basamos en diagnosticar y tratar al paciente. Ahora, obviamente, lo que sí se hace, lo que hago, es ir a hacer atención médica a domicilio. ¿Cómo es esto? Es lo mismo que en el consultorio, pero en la casa, dándole esa comodidad al paciente, menor peligro de enfermarse por otros pacientes o de tener que, mi papá no puede salir de la casa porque tiene cierta lesión. Entonces se le da esa facilidad de que pueda ser atendida esa persona, siempre en la comodidad de su hogar. Excelente, doctor, excelente. Por eso les decía en un principio también que qué importante es la información. Entonces, usted ya sabe, aquí en la ciudad de La Paz tenemos a un médico familiar que puede ir hasta su domicilio. Doctor, nos gustaría que nos comente un poquito acerca de su experiencia personal y más o menos cuáles son los casos más relevantes, tal vez en esta última época, que lo decía bien, acerca de la pandemia, pero no solamente acerca de la pandemia, ¿no? Hoy en día se está apareciendo también muchas enfermedades, pero lo más importante es saber diagnosticar. Y entiendo también que hay gente que nos está viendo en este momento y a veces dice, yo no voy a un hospital, ¿por qué? Porque me voy a contagiar y tiene miedo. Es normal tener miedo, es normal pues tener esa ansiedad, pero también pues podemos tener a un médico en casa. Doctor, cuéntenos un poquito acerca de su experiencia, de las principales enfermedades que se pueden ver en domicilio. Bueno, la gente es bastante reacia a veces a la atención médica a domicilio. ¿Por qué? Porque piensan, no es lo mismo que ir a un consultorio. Pues en este caso sí es lo mismo. O sea, igual se hace la misma cosa, la misma rutina que en un consultorio, pero en la comodidad de su hogar, como les dije. Nuevamente, o sea, se puede encontrar todo tipo de enfermedades, patologías, sí, desde nuevamente una amigdalitis, algo que es más o menos banal, una faringitis, hasta nuevamente llegar por pacientes que nuevamente que están cursando por un cáncer o cursando con una hipertensión pulmonar, que el cual no los deja respirar, están todo el tiempo fatigados. Y la gente a veces no se da cuenta. Y cuando, nuevamente, ya me ha pasado una vez como de forma anecdótica, veo una paciente y las manos eran moradas. Y dice el familiar, no, pero me han dicho que es poliglobúlico. Y bueno, cuando vemos la saturación de ese paciente no saturaba más de 70%, 60%, 65%. En el cual, nuevamente, hay que explicar a la familia que todas las personas... No hay pretexto de decir por no ir al médico o por no salir de casa por la pandemia o por cualquier, ya sea coronavirus, ya sea ahora la varicela del mono o lo que sea. No hay pretexto, porque puedes llamar, en este caso llamarme, y voy encantado, las 24 horas trabajo a domicilio. Genial, doctor. Bueno, y hay algo también que es muy interesante y que lo hemos estado conversando extra cámaras y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? No me canso de repetirlo. La persona que ve televisión, usted que está en este momento frente a su pantalla, cuando prende el televisor o le cambia de canal, pues trata de absorber lo más importante, algo que realmente le interese. Y a mí me llamó mucho la atención esto de que en el caso del doctor, él puede hacer una internación en la casa. Imagínense, ¿no es cierto? No es necesario, bueno, no es tan necesario, por así decirlo, llevarlo a un hospital. Si las condiciones están dadas, se puede internar al paciente en su misma casa, lógicamente con todos los cuidados que el doctor a continuación nos va a detallar.
Bueno, las internaciones domiciliares son en caso de pacientes graves que lo necesiten, en el cual no son pacientes que necesitan una cirugía en sí, sino pueden, o sea, son tratamientos clínicos, medicamentos, sueros y demás. Nuevamente, la aplicación de una internación domiciliaria es en pacientes que, uno, abaratar los costos a relación de una clínica. Nuevamente sale mucho más económico, aunque nuevamente cuando se habla de precios altos, pero al mismo tiempo, si uno ve cuánto sale una clínica, cuánto te sale una casa, es mucho más económico. Dos, nuevamente se cuenta con enfermeras 24 horas, una que va a cumplir un turno de 12 horas de día y otra que va a cumplir un turno de 12 horas de noche, cumpliendo lo mismo que una clínica. Nuevamente se ponen pedestales si es en casos necesarios o se acomoda la casa para hacerlo nuevamente una internación igual que una clínica. Se cumplen las mismas funciones de nuevamente poner registros de lo que estamos poniendo, cuánto estamos poniendo y demás, tanto la parte médica, que es mi persona, como de la enfermera. Tanto registrar signos vitales, que son los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión, etc. Entonces eso se va registrando para tener un control de cómo está yendo todos los días ese paciente. Por ejemplo, una neumonía. Una neumonía que nuevamente se le va a poner todos los antibióticos, pero si vemos que ese paciente de pronto, después del tercer día, sigue haciendo picos febriles, ahí se va a tomar la decisión y se va a hablar con la familia de cambiar. Nuevamente, las internaciones domiciliarias se hacen por paquetes. Un paquete cual consta de medicamentos, enfermeras, mis honorarios, o nuevamente mi persona, y bueno, en caso necesario, oxígeno y demás. Porque inclusive si es un paciente que necesita oxígeno, se le proporciona o le doy, mejor dicho, balones de oxígeno en el domicilio, y tengo ya trabajo con algunas empresas el cual nos recargan los balones constantemente cuando lo necesitamos. Entonces es un paciente que no va a necesitar. Ahora, cuando son pacientes muy graves, nuevamente igual se los puede internar en domicilio, pero se les avisa a las personas, a la familia, que puede tener cierto desenlace ese paciente. Ahora, por eso que se arma ahora lo que es un consentimiento informado, para que el paciente realmente sepa los familiares sepan lo que puede pasar. Excelente, doctor. Muy bien. Ya saben las personas que nos están viendo y también el dato que pueden dar del doctor. En el generador de caracteres, en el pie de pantalla, tenemos las direcciones, los teléfonos, el nombre del doctor, y entonces ustedes ya saben que pueden ubicarlo, y en el caso de que necesiten algún tipo de atención médica en casa. Doctor, muchísimas gracias. La despedida, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, queridos televidentes, por escucharnos aquí. Muchísimas gracias al querido doctor por la invitación a este hermoso programa y tan distinguido, el cual, como les digo, las 24 horas trabajo, de La Paz a Oruro voy, y obviamente también a las comunidades o poblaciones pequeñas como Coroico, Sorata, etc. Voy también a Chacachi, bueno, tan lindos lugares que hay en La Paz, y bueno, hasta Polo es muy lindo también, que conozco. Qué bueno, doctor. Bien, entonces con esto nos vamos a un corte comercial. Bueno, de vuelta en el programa, simplemente para decirles que les esperamos en los consultorios médicos Ríos con la consulta y evaluación completamente gratuito. Si tienen alguna persona también en el interior del país, la atención la estamos realizando en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro. Muy pronto pues nos vamos a extender un poco más a diferentes ciudades. Vamos a tener también invitados especiales en los siguientes programas. Estén atentos, eso espero. Espero que les haya gustado mucho el programa. De todas maneras, también es importante saber que nos pueden escribir vía WhatsApp a los teléfonos que están al pie de pantalla, simplemente indicándonos de qué ciudad nos escriben, cuál es su nombre
y nosotros le vamos a responder vía WhatsApp lo antes posible para poder ofertarle una consulta gratuita. También quiero enviar un saludo muy especial a los pacientes de la ciudad de La Paz y la de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que me han pedido que les mande un saludito, en especial a la familia Ayala aquí en la ciudad de La Paz, a la familia Troche en Santa Cruz. Un saludo muy cordial, los esperamos, están muy contentos con los tratamientos que realizamos. Pues dicho esto, nos despedimos hasta un siguiente programa. Un saludo muy grande a todas las personas, siempre invitarlos a que se comuniquen con nosotros, 22 22 413, o bien también a nuestro celular con los mensajitos 735 214 16. Uniodón Bolivia en las redes sociales siempre está para todos ustedes. Así es que avanzamos. El tiempo ustedes saben que es corto en televisión y avanza muy rápidamente. Así es que nos vamos a nuestra rejillita de nuestro tema de hoy, que es muy puntual y que también nos han pedido siempre en las redes sociales, agradecidos con todas las personas que nos escriben siempre, y queremos enviarles un saludo cordial a todos ellos, ¿sí? Así es que nos vamos a la rejillita del tema, y es muy importante también todos esos temas. Llámenos, por favor, vamos a la rejilla. Bueno, queridos amigos, vámonos con un tema muy puntual, muy específico, y que a muchas de nuestras personas les ocurre, y tenemos en cada uno de los casos distinta consecuencia. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hablar ahora de la extracción de una pieza dentaria y sus consecuencias. Eso significa que nosotros vamos a plasmar prácticamente que hemos perdido una pieza dentaria en la parte anterior, en la parte media, si ustedes quieren, del arco, o en la parte posterior. Eso significa que puede ser un incisivo, un premolar o bien un molar, ¿sí? Tiene consecuencias fundamentales, como vamos a ver en una imagen, y que prácticamente al extraer un diente, lo primero que se altera es prácticamente la oclusión, ¿sí? Esta oclusión que nosotros ahí vemos, y que prácticamente se ha perdido un lugar donde primero se empaqueta la comida, como ven ahí, y realiza un trauma, una lesión, ¿sí?, en la encía. Es algo que en algún momento siempre vamos a poder evaluar y ver en un paciente, y lo va a sentir. Lo segundo que vemos es lo que ustedes vieron en este momento, que es el movimiento de las piezas adyacentes, o sea, alrededor de la extracción de la pieza dental, ¿sí? Eso significa que los dientes de atrás, si ustedes quieren, se vienen y se inclinan hacia la parte de adelante, ¿sí? La oclusión prácticamente se pierde en todo este sector.